ciudadanía vamos a hablar, pero desde la perspectiva, el prisma que tiene el mundo globalizado e informatizado, porque la seguridad de los datos, de nuestros datos personales y evidentemente la prevención de los ciberdelitos es fundamental, y para eso hoy queremos abordar una nueva sección, un nuevo espacio en Actualidad Local Canarias. Los altos índices de cibercriminalidad en Canarias y la falta de medidas preventivas y sobre todo de respuesta hacen que el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias sea un punto de información de referencia de nuestra comunidad autónoma, sobre todo para las autoridades y también para usted, para la ciudadanía, velando por la integridad, la seguridad y sobre todo la información de lo que sucede en el mundo digital, por decirlo de alguna manera. Y hoy tenemos con nosotros a David Garriga, presidente precisamente del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, al que damos los buenos días. Hola Dailo, ¿qué tal? Muy buenos días, pero hay que hacerte una corrección. Ay, perdón. Que soy el director Sergio Díaz, el director del Observatorio de Delitos Informáticos. Disculpa, pues me han engañado a mí. Discúlpame, Sergio, pensaba que eras don David y que íbamos a... No te preocupes, es porque ha sido nombrado hace pocos días y puede de ahí que sea la confusión. No pasa nada. Sergio Díaz, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo corrijo inmediatamente. Más directo y más transparente no podemos ser, y es que yo también meto la pata de vez en cuando. En primer lugar, permítame preguntarle precisamente cómo se está viviendo durante esta época, en una nueva época para todos, en tiempo de democracia, lo digo por la pandemia, la crisis general y la importancia que ha tenido, porque si algo bueno, por decirlo de esta manera, una forma mala de decirlo, pero algo bueno ha tenido el mal bicho del coronavirus, es que las plataformas digitales se han potenciado muchísimo. Ha habido un aceleramiento en comparación a los últimos años abismal, entiendo yo, ¿verdad? Sí, debemos entender que gracias a todo, bueno, vamos a decir gracias entre comillas, ¿no? Por eso decía que era una mala manera de decirlo, pero bueno. No, se ha potenciado, como bien comentas, Dailos, el tema del teletrabajo, ¿no? De hecho, muchos emprendedores ahora pues han lanzado tiendas online, empresas online, ¿no? Y bueno, todo esto pues tiene siempre su lado positivo, y yo creo que en cierta medida es eso. Referente a lo que comentas de la cibercriminalidad, bueno, esto sigue con tendencia ascendente, no es nada que nos estemos inventando nosotros, sino el propio Ministerio del Interior, a través de un informe que emite pues el año pasado, o sea, referente a los delitos de 2019, Canarias, por ejemplo, nuestra comunidad autónoma, tuvo casi, o sea, un 100% de aumentos en delitos informáticos. Y por primera vez aparece la provincia de Santa Cruz de Tenerife en ese top 20. O sea, recordemos... Top 20, nuestra provincia. Sí, sí. O sea, que en la situación de cibercriminalidad que se está viviendo en Canarias, no sería un error decir que extremadamente alta. Exactamente. Somos como octava comunidad autónoma, estamos dentro de ese ranking. Y sí es verdad que como provincia de Las Palmas, pues está también en un ranking en el puesto número 8. Debemos entender que esto es una realidad, ¿no? Y que, como bien comentabas antes, la prevención es fundamental. O sea, prevenir de que tú caigas en un engaño, que caigas en una estafa, es muy importante a día de hoy. Ya que ahí la información es clave, ¿verdad? Clave, por ejemplo, clave. El hecho de que no estamos hablando de el caso Bourne, me refiero del cine, donde vemos que la trama de espionaje, es que esto ya no es ciencia ficción, los delitos informáticos están a la orden del día, y que cualquiera, llegado el momento, puede ser víctima en el mundo de la ciberdelincuencia. Y lo digo porque, claro, en esta época donde habitualmente ha venido el teletrabajo, parece que incluso para quedarse, los datos, la información, y en este caso las vías de seguridad, son aún más importantes, ¿verdad? Por supuesto, que tengamos una comunicación segura entre dos personas o dos empresas es muy importante hoy en día, y debido a que, no, por ejemplo, vamos a poner tu caso, que te puedes mover por el WhatsApp y tienes pues amistades, ya sean empresariales o amigos y eso, e intercambias un montón de datos de comunicación. Pues imagínate si el móvil a la otra persona se le pierde y alguien accede a ese tipo de conversaciones, ¿no? Pues si amplificamos todo esto, le damos una vueltita de rosca y también entendemos que a través de técnicas phishing los ciberdelincuentes nos pueden engañar haciéndonos creer, por ejemplo, que te han enviado, yo qué sé, un mensaje, pues dáilos a mi móvil, o haciendo que compres en un sitio ficticio que realmente no existe y que tiene una aparente legitimidad, ¿no? Esa empresa. Pues, un ejemplo concreto podría ser, y aprovecho, Sergio, y le pregunto, a mí cada día
me llegan email desde el concepto de aquí le envío la factura, Sí. aquí tiene la transferencia, y suele tener siempre un archivo o WinRAR o incluso un archivo medio raro, Sí. parecido a una especie de documento de texto. Vamos, ¿qué sería de mí si le diera a abrir, verdad? Esos son la mayoría de los ataques estos de ciberataques, bueno, van camuflados en una serie de malware, los ransomware, que lo que hacen que encriptan la información de los ordenadores o de los dispositivos. Claro, si a una pequeña empresa que carece, entre comillas, de medidas de seguridad, pues están más expuestos, y sobre todo si la primera barrera de defensa, que vamos a suponer que es el antivirus, etcétera, ¿no? Pero también ahí entra nuestra información, ¿no? El usuario cuando accede a ese tipo de archivo. Entonces, si yo no tengo conocimiento de que me pueden enviar ese tipo de archivo malintencionado y lo abro, pues encriptaremos nuestra información y después lo que hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Que nos piden un rescate o nos chantajean. Directamente, para que Exacto. ustedes vean que cualquiera puede ser víctima de estos delitos. Hay una multitud de delitos informáticos, ¿no? Desde el punto de vista de, no sé, hemos puesto un ejemplo concreto sobre la encriptación de datos, pero muchos pueden estar contra la libertad, la salud pública, incluso el honor de las personas, la propiedad intelectual, el fraude, el poder llegar a comprar algo que no existe, o alquilar una vivienda que tampoco existe, y más delicado incluso, delitos de carácter sexual. ¿Cómo debemos estar las personas, los que nos están viendo ahora mismo en pantalla, prevenidos, y cómo actuar si detectamos o tenemos la sensación de que estamos siendo víctimas de cualquiera de estos delitos? Da igual el tipo del que sea. Vale, aquí debemos ver dos vertientes, ¿no? Una, el usuario convencional al que se encuentra este tipo de documento o este tipo de estafa y sabe cómo actuar, ¿no? Tiene información suficiente de, oye, estoy recibiendo una ciberestafa, me están cometiendo un delito informático, ¿no? Ya hablemos de, por ejemplo, de pornografía infantil a través de la red. Exacto, que es algo que puede llegar a ser víctima de una persona. Es Sí, decir, sí, sí, llegado el momento de recibir una información sensible que está en tu ordenador y que te han enviado, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa es que tú esa información la recibas como tal, la distribuyas o produzcas ese tipo de información, ¿no? Sí hay que tener en cuenta que el usuario lo que tiene que hacer directamente denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Recordemos que Ese es el paso 1, ¿verdad? Sí, o sea, los delitos informáticos son competencia exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra organización como tal son una herramienta de información, de prevención al ciudadano, para las empresas y para las propias instituciones, de saber cómo se mueve el mundo de la ciberdelincuencia, las tendencias y sobre todo un punto de asesoramiento, alguien que realmente sabe y está al día de todo esto, ¿no? Y después tenemos a la persona, por ejemplo, que le pueden enviar este tipo de archivo y por desconocimiento de la información, porque no todo el mundo sabe realmente cuando lo vemos, porque creemos que tenemos un exceso de información que podemos detectar todas las estafas, y no es así. Los ciberdelincuentes van... Aquí sí que van muy por delante de las medidas correctoras, ¿verdad? Exacto, van diseñando, o sea, van paralelos a las tendencias actuales, por donde se está moviendo la tecnología, y después diseñan estrategias criminales que, para hacernos a través de psicología, de juegos psicológicos, de ingeniería social y un largo etcétera, nos intentan engañar. Sí, es que habría que interpretar, por ejemplo, que hoy en día la inteligencia artificial es, pues precisamente eso, inteligente, y puede llegar a almacenar una serie de información de perfiles, de gustos, de lugares donde entra. Aquello que vemos en las películas que es cine, se puede llevar a la vida real. Por ejemplo, alguien al que le gusten las mascotas, ya sean perros o gatos, puede estar recibiendo una imagen de una mascota que probablemente clique para poder verla y puede ser un virus que se está entrando en su ordenador. Sí, bueno, lo hemos visto, un montón de medios de comunicación han publicado cómo los ciberdelincuentes diseñan nuevas estrategias a través, por ejemplo, vamos a poner una red cualquiera, ¿vale? Facebook, que es una de las más sonantes, en el cual te envían lo típico. Mira este vídeo en el cual te has subido a la red. Si pinchas dentro, te sacan de la seguridad de Facebook, de la plataforma, suplantan una página que parece Facebook. Exactamente, y si tú introduces tus datos y contraseñas ahí, por ejemplo, y no ya tienes... quedan automáticamente registrados, Claro, ¿verdad? y si encima no tienes la doble verificación, por ejemplo, de contraseña, lo que harán directamente, podrán acceder a tus conversaciones de Facebook, o sea, te podrán... Acaban de suplantar tu identidad, teniendo la propia exactamente. información que tengas, haciendo uso realmente de una intervención como si fueras la persona, Exactamente. y por tanto entra la potestad de lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. La sensibilidad, el derecho al honor, por ejemplo. Exactamente. Queda, digamos, en la red
coartada la libertad. Exacto. Sí me gustaría, Dailo, antes de nombraste el tema de los menores. A mí, bueno, a toda la corporación, yo creo que a muchas personas de los que nos están viendo, les preocupa el tema de los menores en Internet. Por ejemplo, nosotros hemos visto cosas tan llamativas como que hay personas, llamémoslo, personas que le gustan con intenciones sexuales hacia los niños. Personas enfermas, vamos. Exactamente. Que forman parte de nuestra sociedad, sí, que observan a través de los menores, por ejemplo, en TikTok, se meten a ver los vídeos de los niños para hacerles un seguimiento, ¿no? Pensemos que esa persona utiliza una inteligencia superior al menor y por lo tanto intenta entramar una serie de causas, ¿no?, para llegar al contacto con el menor. La manipulación, digamos, sometida desde el mayor de edad contra una persona que menor de edad se está desarrollando y no tiene la capacidad de interpretar que le están manipulando. Exactamente, y de esos casos hemos tenido, no hay que mirar fuera, hemos tenido aquí en Canarias, entonces es preocupante y de hecho desde aquí quiero mandarle un mensaje a todos los padres que ante este tipo de situaciones, que lo entendemos, que pueden desconocer de cómo se mueve el mundo de Internet, que se pongan en contacto con organizaciones como la nuestra, porque damos muchas charlas gratuitas y hablamos de todo esto porque es una realidad y todos estamos expuestos y siempre, Dailo, lamentablemente hay alguien vigilando en Internet. Está claro, es muy importante, por eso nosotros llevábamos un tiempo contactando con el Observatorio de Delitos Informáticos en Canarias. Tenemos a Sergio Díaz, su director, hoy para, entre otras cosas, dar no solo información sensible, sino de carácter mayúsculo, para que vean que con plena cercanía pueden ustedes recibir un asesoramiento aquí, en personas que viven en Canarias y que les preocupa probablemente el mundo digital, tanto o más si cabe, porque lo observan precisamente como a todos ustedes. Y ya que ha mencionado TikTok, permítame preguntarle por las redes sociales, porque se está demostrando, y ahora voy a poner algunos ejemplos, que son un riesgo cierto desde el punto de vista de nuestros datos. Acaba de poner usted el ejemplo de la suplantación de una plataforma similar a la de Facebook, donde podría quedar secuestrado, permítame decirlo de esa manera. Por tanto, nuestra libertad digital podría verse perjudicada y curiosamente también son utilizados para la nueva ciberdelincuencia desde todos los ámbitos, incluso las modas, aquello de los retos que hemos visto en TikTok que desgraciadamente ha implicado que Italia cerrara la red social durante un tiempo hasta que pudieran determinar la mayoría determinada en ese país, valga la redundancia, en este caso la mayoría de edad. En España no es así, son solo los 13, 14 años si no me equivoco, y claro, esto nos lleva a que haya habido una víctima mortal, que a veces se nos olvida con el jueguito de la asfixia, aquello de quedar inconsciente por contener la respiración. También hemos visto el juego de desaparecer, que parece ser una moda y además, no yéndonos muy lejos, en Canarias han habido muchas desapariciones de menores que a las 48, a la semana, después de salir en los medios de comunicación, o sea, después de convertirse en noticia, han vuelto a aparecer. No sé si son potenciales lugares de riesgo de tener al menos una componente por parte del mayor muy vigilante en la utilización. Tampoco sé si es muy adecuado que los menores de edad, sabiendo que es un lugar donde se puede espiar y después de poner la componente del ejemplo de TikTok que acaba de establecer, sea adecuado para que los niños estén. ¿Debemos reflexionar como sociedad? Dailo, aquí nos tenemos que sé que es un dilema moral, Sí, es algo muy complejo, ¿no? Sí te puedo comentar nuestras experiencias, ¿no? Por hoy en día dicen, por ejemplo, ¿no?, que puedes vivir de los youtubers. Claro, los niños sueñan con ser youtubers. Claro, todos. debemos entender que es como, voy a poner un ejemplo de cualquier deporte, ¿vale? El fútbol, supongamos. No todo el mundo es Messi ni Cristiano Ronaldo. No todo el mundo llega a primera división, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues más de lo mismo, ¿no? Los niños ven ya, o los jóvenes se ven expuesta su imagen muy tempranamente, ¿no? Y bueno, todo eso trae consecuencias porque realmente no todo el mundo, desde que empiezas a ganar seguidores, no te creas que la presión social que te ejercen, ya sean por los trolls, los flamers, cuando te mandan mensajes intimidatorios, ¿no? Aguanta todo el mundo, o sea, los menores no están tampoco capacitados psicológicamente para aguantar a lo mejor ese boom tan rápido. En ese boom y en ese mundo de la red, hay que decir, si hablábamos de los espías y el seguimiento, si ya hablamos de un seguimiento exponencial sobre un crecimiento de un perfil determinado, hay que decir
y hay que gestionar una información muy sensible, Muy. psicológica, y sobre todo, no todo el mundo está preparado para No. entender lo que es un troll desde el momento que empiezas a sufrir una situación pues de burla, de que a veces el bullying, siempre destacamos el bullying real, el físico que sucede Sí. en las puertas de los colegios, y nunca se habla del bullying digital, que no sé si llega a ser incluso en ocasiones peor. En muchos casos es peor y te voy a explicar por qué. Porque esos mensajes que se envían, esas imágenes o cualquier otro tipo de archivo que se suba en internet se queda ahí. Y puede estar rulando por foros, web, o sea, el daño... Ahí sí que se puede dar la vuelta al mundo y volverla a dar. Exactamente, y que tú llegues en algún momento o que lo vea, como han pasado casos, que han subido archivos y 2 años después alguien los ve. 2 años después, imagínate. Entonces, con el mundo de internet hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también existe mucha manipulación a través del mundo de internet. Hay mucho ciberacosador que manipula también y bueno... Hay diferentes perfiles y me gustaría aquí, por ejemplo, hacer alusión para que los oyentes, o sea, los televidentes vean una cosa muy importante. Por ejemplo, a nosotros han acudido personas supuestamente para ayudar a una víctima de ciberacoso y resulta que después cuando empezamos a ver los patrones en la investigación veíamos que el ciberacosador era él. Wow. Y eso, te estoy hablando, hace poco lo tuvimos en un foro internacional donde yo pude colaborar en una conferencia con mujeres que estaban sufriendo víctimas de ciberacoso y esa persona ahí pidiendo ayuda para otras, pero realmente, para que veáis cómo Sin embargo, el que pedía la ayuda para otra resultaba... Exacto, a lo mejor obtener un conocimiento para poder seguir teniendo más presión. Exactamente, hay mucho Wow. manipulador en la red social y hay mucho que va de víctima, o sea, y se pone en contacto con nosotros para intentar manipular también las organizaciones, para pedir ayuda, ¿no? Y para como que lo protejamos y realmente... Sergio, permítame Sí, centrarlo sí. nuevamente en los menores que estábamos en ese capítulo. ¿Cómo debemos actuar los padres? Porque aquí se tiene que dar dos vertientes. Padres somos todos. Sí. Pero luego en la escala de ser padres, habrán padres que tengan acceso a la tecnología, que la conozcan. Habrán padres que no tengan ni idea porque nunca se han puesto detrás de un ordenador. Habrá quien tenga conocimientos informáticos, pero basado en la ofimática, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podemos y debemos actuar y qué medidas comunes pueden tener esos perfiles de padres distintos, independientemente de su conocimiento, desde la protección, no solo del menor con las redes sociales que hemos establecido, sino también con los datos que manejan nuestros hijos? Pues yo te voy a ser tajante en esto, ¿no? Igual que uno como padre vigila para que su hijo en la calle no le pase nada, ¿no? O no esté en la plaza, en la esquina X exactamente. del turno del pueblo, que sea. Lo ayudamos, ¿no? A cruzar la carretera, le decimos cuándo tiene que cruzar, cuando el semáforo está en rojo, ¿no? Por el paso de peatones. Pues eso lo tenemos que hacer en el mundo de internet. O sea, que tengamos un aparato tecnológico hoy en día con todas las redes sociales que existen, las metodologías, y no solo eso, sino las personas que intentan cantar a menores a través de la red, ya sea a través de juegos, de conversaciones, de tutoriales, de los propios youtubers, etcétera, debemos entender que los padres ante este tipo de situación se tienen que formar. Se tienen que formar, sí o sí, estar ¿Puede adaptados. ser tan o más peligrosa la red, un portátil en un cuarto, en un dormitorio de cualquier casa, de cualquier hogar en Canarias, que cruzar un menor me refiero a un menor incluso de 8 años, una calle regulada por un semáforo? Te voy a explicar una cosa, Dailo. ¿Sabes qué pasa? Que los padres... Sé que es un ejemplo complejo. Sí, no, pero uno es físico y otro pero yo te lo virtual. voy a hablar desde la práctica por casos que se nos han dado, ¿no? Casos de los que tenemos constancia. Date cuenta que cuando un padre tiene a su hijo ahí, pero lo tiene conectado a internet, lo ves físicamente. Pero claro, la mente... Nunca puede llegar a pensar que pueda estar en un mal lugar. Recordemos que el año, 2019, en La Orotava, una niña estuvo hablando con un adulto de 43 años, si no recuerdo mal, una niña de 12, durante 3 semanas, y los padres no lo sabían. Y los padres creían que estaba solamente jugando la niña con una tablet. Este individuo aprovechó una vulnerabilidad entre comillas, le abrió esa aplicación, se podía escribir mensajes privados y se hacía, bueno, tendrían que ver la conversación. Ahí es donde entra la componente del manipulador que antes teníamos, ¿no? Claro, en ningún momento te va a entrar agresivamente, por decirlo de alguna manera, sino te va manipulando, ganándose la confianza de la niña y bueno... Suerte que 3 semanas después pues los padres oyeron un clink a las 11 de la noche y bueno, acudieron a nosotros y ahí ya le dimos los pasos a seguir, ¿no?
Casi nada. Están viendo esos mapas, información que está en la web de delitos informáticos, del Observatorio de Delitos Informáticos en Canarias. Antes veían la isla de Tenerife, ahora están viendo la isla de Gran Canaria. A nosotros nos ha llamado muchísimo la atención cómo aumentan los casos de sextorsión, algo que es muy habitual en la red, e incluso con usuarios y con empresas, porque aquí entran dos perfiles y claro, dependiendo del perfil, pues entiendo que la persona pueda verse en una situación casi más vulnerable, desasistida, incluso a veces con el sentimiento de culpabilidad, un sentimiento que entiendo que ante una víctima debemos borrar. Además, por cierto, antes lo nombrábamos y pasábamos un poquito por el aire, pero es real que hay gente que se ha gastado un dinero alquilando una vivienda. Bueno. Y que luego llega y ni vivienda ni nada, y no hay lugar donde reclamar. O sea, que no nos lo inventamos, ¿verdad? No, es una realidad. Con esto casi estamos terminando. De hecho, bueno, nosotros hemos llevado varios casos, sobre todo porque nos pedían usuarios que verificáramos, por ejemplo, la compañía donde había hecho la reserva o si esa vivienda realmente existía, ¿no? Por eso digo que la labor del observatorio, entre comillas, es importante, porque podemos adelantarnos a que seas estafado, ¿no? Que es muy importante. Pues bueno, hemos visto estos casos, de hecho... Y tanto que es importante. Bueno, y tanto. De hecho, antes nombrabas mucho los medios con los que colabora esta casa, la verdad que con nosotros muy bien, porque se hacen eco también de todo lo que le enviamos. Y te puedo decir una cosa, hemos visto, por ejemplo, en Lanzarote, que salía durante la pandemia unos falsos vuelos y alojamientos, que la gente rellenaba los formularios, enviaba sus datos, etcétera. Wow. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, Dailo, cuando tú ya haces la reserva y haces la transacción, ¿no? La transferencia, ahí es donde está el problema, porque ya el dinero ha ido a ciberdelincuentes. Ahí el dinero voló. Entonces, nosotros sí te podemos dar, te podemos asesorar, te podemos hacer un informe y todo eso, pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero ya perdiste ese dinero. Ahora tendrán que, pues, la policía hacer la investigación, etcétera. Con el tema de la sextorsión, hemos tenido grandes problemas. Muchas empresas de aquí nos han avisado que han recibido correos. Algunos, fíjate tú, por ejemplo, a través de la red social de Facebook, les enviaban un enlace, lo seguían y resulta que se iba a una página de contenidos para adultos. ¿Qué pasa? Que esa página recopilaba información del usuario. Esa información ellos la utilizaban para después ponerse en contacto contigo y extorsionarte. Aquí hemos tenido casos... Como usuario de la página en cuestión, casi nada. Bueno, hemos tenido de todo, ¿eh? Así que... Por eso decíamos lo de que querer quitar la culpa, que a veces uno puede llegar a sentir culpa, vergüenza, y por tanto esos dos componentes del secretismo hacen que sea pues una víctima perfecta para un ciberdelincuente. Sabes una cosa, Daniel, muy importante, y desde aquí hay que ir de frente, o sea, no hay que tener miedo. Cuando estás siendo extorsionado, yo sé que duele, que te pueden sacar públicamente y tal, pero bueno, que sepan que existen organizaciones como nosotros, que estamos ahí, que velamos por la seguridad, y ante este tipo de incidencias, nosotros en muchas ocasiones hemos retirado material sensible de personas en diferentes webs o plataformas alojadas antes de que se produciesen los daños. Bueno, sabiendo que concluimos con un mensaje muy positivo para la sociedad, lo acaban de escuchar de Sergio Díaz, director del Observatorio de Delitos Informáticos en Canarias, me gustaría que tenga la posibilidad de decirle a las personas dónde se les puede encontrar, porque además creo que, no sé si me equivocaré otra vez, pero creo que próximamente igual abren una sede en un municipio que yo quiero mucho, que es donde yo vivo, en la Villa de la Orotava. Perfecto, pues somos vecinos porque yo vivo allí. Nada, desde aquí, pues nada, mandarles un mensaje a todos los televidentes de que, bueno, el observatorio no ha salido hoy, lleva 4 años ejerciendo, se ha reconocido... Nosotros no llevamos 4 años gestionando para que vengan, eso sí, que quede claro. Llevamos un poquito menos de tiempo. No, hemos tenido esas aproximaciones, lo que pasa es que, bueno, nosotros colaboramos con todos los medios de comunicación y es a veces complicado es cuadrar. Pero sí me gustaría enviarles ese mensaje, ¿no? Para que sepan que somos una organización sin fines de lucro, que estamos legalmente registrados, que estamos ahí abiertas a las posibilidades al gobierno para que realmente vean nuestra labor, que nos hemos consolidado internacionalmente con un montón de organizaciones y fuerzas y cuerpos de seguridad, y como bien comentaba, sí, vamos a abrir nuestra primera sede, y aquí hay que decirlo privadamente, o sea, lo que vamos a poner nosotros no es porque nos lo hayan dado, ni mucho menos, es de nuestros compañeros. Hemos querido dar un paso después de la pandemia, dijimos, hay que montar algo físicamente, y hemos adecuado el primer centro de ciberseguridad, que desde aquí sí les digo, que con las reuniones mantenidas antes de finalizar el año con Delia, Felipe, David, el alcalde, estamos hablando de la Corporación Municipal de la Orotava,
sí han mostrado, ¿no?, un gran interés de que la sede del observatorio esté en la Orotava, porque creen que somos una herramienta no solo importante ahora, sino de cara al futuro. Y yo desde aquí pues le quiero trasladar también un mensaje a ellos, que gracias por esa primera toma, ¿no?, de contacto y esa predisposición para nosotros poder seguir, porque creemos que hacemos una muy buena labor y nos vamos a los hechos, ¿no?, a la información, que es lo importante. Con un alcalde como Francisco Linares, docente, pues evidentemente la sensibilidad en materia de todo lo que puede llegar a pasar en el mundo digital, y con el aceleramiento que ha tenido con esto de la pandemia, fíjese si ha tenido una manera de acelerar tanto que vamos a tener ya una sede también en lo positivo en la Villa de la Orotava. Miren que aquí hay personas que están participando y dice, ¿cómo está el amigo Gonzalo? Pues se encuentra bien, hoy lo van a disfrutar con nosotros en directo. Yo estoy al pie del cañón esperando que comience, decía Fernando Alonso. Elena Toledo Hernández y Leonor Pérez Rodríguez, le damos los buenos días también, como a Gary Siberio, Mami Judith, que nos pone unos dedos para arriba y dice, qué horror lo que se mueve detrás, la tecnología mal usada en las redes sociales para ciertas cosas. Y bueno, pues son algunas de las reflexiones que hay personas que nos hacen llegar. Dice, a mí siempre al correo me envían, tiene usted un paquete de referencia, etcétera, etcétera. Que tengan mucha precaución, y que es importante lo que decía inmediatamente Sergio Díaz, formarse, y aquí está el observatorio para ello. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a Canal 4, y sobre todo, bueno, estáis invitados a esa inauguración de este próximo viernes, que tendremos ahí la posibilidad de montar este primer centro de ciberseguridad en el municipio de La Orotava. Por allí estaremos, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos.